¿qué es lo que la Biblia dice? Y ahí hay un teólogo muy importante, mundialmente conocido, que soy yo. No, que yo creo eso. Que la palabra de Dios es eterna y no está sujeta a los cambios culturales o a las tendencias contemporáneas. Su verdad trasciende el tiempo y se aplica a todas las generaciones. Maravillosa frase que yo digo. Años para llegar a eso. Puedes sacarle fotos, después la puedo filmar. Esto es lo primero que hay que entender. La Biblia no está sujeta a ningún cambio cultural o contemporáneo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos que la Biblia sí está sujeta a las culturas de las épocas contemporáneas, tenemos que aceptar todo lo que dice la Biblia, sin ningún cuestionamiento. Tengo que aceptarlo. No puedo cuestionarlo. Y eso significa pastorado femenino, eso significa aborto, significa que todos son salvos, que no existe una palabra de Dios verdadera, que Dios puede ser mujer, todo lo que usted quiera, porque contemporáneamente eso es lo que estamos hablando. Entonces la Biblia, primero, no se sujeta a ningún cambio cultural. Por eso cuando la gente dice, no, la Biblia es machista, cuidado con eso. Pero cuando si tú dices que la Biblia es machista, y dices que la Biblia es palabra de Dios, lo que estás diciendo es que Dios es machista. Y si Dios es machista, Dios tiene un pecado. ¿Por qué el machismo es pecado? Y si Dios tiene un pecado, vamos a comer y ya no hay nada que hacer, porque Dios es pecador. Entonces, nos está diciendo que la cultura no puede definir mi identidad bíblica. No puede. Tengo que entender la cultura incluso en la que se enseñó, sin duda. Tengo que entender esa cultura. Hay cosas que ya no pasan hoy día. En la teología nosotros vemos que existen 3 leyes: la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. La ley moral son los 10 mandamientos que son eternos. La ley civil no son aplicables para nosotros, porque estaba pensada en la ley civil para los judíos. Y era para que ellos se gobernaran. Nosotros no nos podemos gobernar bajo los conceptos judíos. ¿Ya? Y hay leyes ceremoniales que tampoco nos sirven porque son leyes que se cumplen en Jesucristo. O sea, usted puede comerciar, no puede comer, si le gusta, puede comerciarlo. Ellos no comían porque era una cosa ceremonial. Ahora, si usted quiere comerciarlo, no hay ningún problema, no hay nada que le prohíba eso. Entonces, lo que hay que entender es que toda su verdad trasciende todos los tiempos. Así que cuando vamos a hablar acerca de inmigración, lo primero que tenemos que entender es que la Biblia es la única regla que tenemos para nosotros. No hay más. Eso, si a ti te gusta, si a ti no te gusta, si tú crees que tu ideología no se acopla a eso, a nadie le interesa. Lo que le importa es lo que la Biblia va a enseñar, lo que la Biblia está diciendo para nosotros. Entonces, primero, ¿qué dice el Antiguo Testamento? Y me gusta mucho este texto, miren. Y no apostarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Bajo este concepto se va a manejar todo el tema de la inmigración en Israel. El pueblo judío lo va a manejar de este concepto. Tú fuiste extranjero en Egipto. Ellos no eran egipcios. Ellos estaban en Egipto como esclavos. Así que todo lo que va a enseñar el Antiguo Testamento acerca de la inmigración es desde este concepto. Ustedes saben lo que significa ser inmigrante. Y ser inmigrante no es algo tan fácil de llevar. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque pierdes tus arraigos, pierdes lo que tú eres, pierdes parte de lo que tú eres. Hay cosas que tú ya no te gustan. Yo soy de Santiago. Viví mi vida en Santiago, pero ya estoy acá hace 10 años. Pero yo voy a Santiago ahora y me siento un extranjero de Santiago. Pero el camino despacio, porque voy mirando los edificios y la gente pasa por el lado mío, corriendo y pegándome por todos lados, porque yo ya no camino como santiaguino. Y es algo súper extraño eso. Imagínate a alguien que se cambia de país. Alguien que se fue exiliado por un presidente político, que se arrancó o de la dictadura comunista, ahora de la dictadura de derecha, y se fue del país. ¿Cómo enfrenta eso? Es difícil. Alguien del clima. Hay climas distintos. ¿Ustedes se acuerdan los hermanos haitianos en verano con gorros, con bufanda, porque tenían frío? Y tú con chora así ya no podías ir más calor. Y ellos abrigados, porque no les daban, porque su calor es distinto. Entonces,
ser extranjero no es fácil. Entonces Dios está diciendo, mira Israel, ustedes recuerden que ustedes fueron extranjeros en Egipto. Ustedes no eran de Egipto, no está su clima ahí, no está su comida ahí, no están sus calles, sus parientes, pero ustedes recuerden que siempre estuvieron ahí y que fueron extranjeros ahí, recuerden cómo se vivía. Esto es importante porque de alguna forma lo que primeramente que Dios hace es empatizarlos, hacer que se empaticen con el extranjero. Por eso es que ustedes tienen que ir dándose cuenta que tenemos que ir sacando otras ideologías cuando hablamos acerca de cualquier tema. Porque va a enfrentar esas ideologías, va a confrontar las ideologías y nos va a traer por eso la ideología a las escrituras. Primero, enfatizar porque tú fuiste extranjero. Desde ahí va a partir todo el Antiguo Testamento. Mira lo que dice Deuteronomio. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Fíjate que, de nuevo, en Deuteronomio, donde conocemos, se repite la ley, ¿cierto? En eso está la ley, en Deuteronomio se repite la ley para las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones dice, mire, les agrego algo más. Amaréis. Y la palabra ahí está, es un mandato en hebreo. Amar. En ese texto de hebreo tiene que ver con un mandato. Tienen que hacerlo. Amen al extranjero. Piensen, pónganse en el contexto judío. ¿Quién era el extranjero? ¿Un pagano? ¿Un idólatra? ¿Uno que sacrificaba ídolos? No estoy hablando de alguien que a ti te caía bien porque era parecido a ti. Es alguien que es idólatra, es alguien que sacrifica los ídolos, es alguien que no ama a Dios y que no busca a Dios. Ese es el extranjero. Ya ese extranjero, Dios nos dice, ustedes tienen que amarlos porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Fíjate cómo agrega algo más. No solamente tú tienes que identificarte con el extranjero que pasa por dificultades también, como cualquier extranjero, como cualquier inmigrante, sino que tienes que amarlo. Y eso hace algo que a nosotros nos cuesta un poco entender, que lo saca del problema. No es un problema el extranjero. Para nosotros, ¿cómo lo vemos el inmigrante? Como un problema. ¿Nosotros qué tenemos? Hay un problema de inmigración. Hay un problema mundial con respecto a eso. Nosotros hablamos de un problema. Nosotros hemos problematizado eso. La Biblia no habla acerca de ese problema. Interesante eso. Porque para nosotros, ¿qué estamos hablando hoy día? En Chile, por ejemplo. ¿De qué estamos hablando? Del problema de la inmigración. Nosotros hemos problematizado eso. La Biblia nunca nos está haciendo problema. La Biblia, ¿qué te exige? Debes amar a la extranjero. Porque tú fuiste extranjero. Fíjate cómo cambió todo lo que está pensando Israel. Y además, está incluyendo a paganos, a idólatras, a sacrificadores de ídolos. A ellos hay que amarlos. Se nos complicó todo el panorama desde el Antiguo Testamento. Kenneth Young es un pastor joven de la iglesia reformada de Estados Unidos y es miembro de la iglesia más conservadora de Estados Unidos. En Estados Unidos está la OPC, que es la Ortodoxa Presbyterian Church, y la Presbiteriana Reformada, que es donde está Kevin DeYoung. Ahí son duros. Son muy duros. Kevin DeYoung dice, el cuidado de los pobres y necesitados es una responsabilidad cristiana. Debemos estar dispuestos a sacrificar nuestros recursos, tiempo para ayudar a aquellos que están en situación de vulnerabilidad y necesidad. Kevin DeYoung es como que si tú vieras a un pastor, si tú vieras a un Opus Dei del catolicismo más radical. De lo que hizo para la cuestión del yunque, ¿no? Lo que se hizo famoso en el yunque, que es este movimiento más ultracatólico, conservador. Y aquí el dinero es como, esto es una parodia, no siento que sea así, es como el niño republicano Opus Dei, rubio, ojos azules y 1000 hijos. Ese es Kevin DeYoung, el súper duro, súper estricto, como alguien de derecha para nosotros. Hablando acerca del cuidado de los pobres, los necesitados como una necesidad cristiana. Y eso es lo lindo. Porque ya no tiene que ver con ideología. Se da cuenta que nosotros tenemos que ir sacando esas basuras que tenemos ideológicas y enfrentarnos a la Biblia. Y desde la Biblia entender todo lo que nosotros estamos haciendo. El cuidado de los pobres no es una opción cristiana, es una responsabilidad de nosotros. Y esto sí es también importante. No es la misión de la iglesia. Eso también es importante, esa iglesia no alcanza. Una cosa es la misión de la iglesia
en la que sí estamos de acuerdo que la misión es predicar el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Esa es la misión de la iglesia. Pero existe la responsabilidad social. Esto es bien importante distinguirlo y diferenciarlo. La misión de la iglesia no es los pobres, los oprimidos, como una lucha social. La misión de la iglesia es la predicación del evangelio a toda criatura. Pero existe una responsabilidad social, cultural, ecológica, de todo. ¿Pero desde dónde? Desde la mayordomía. Usted es mayordomo de todo lo que existe. Así que interesantemente tiene esta idea de ser alguien que tiene que sacrificar recursos, tiempo, todo para ayudar a aquel que está necesitado, a aquel que está en problema de vida. ¿Por qué? Porque la Biblia te exige eso. Te dando cuenta que no tiene que ver con un proceso tuyo o con ideas tuyas. Tiene que ver con cómo el evangelio se va. Porque el evangelio tiene que hacer esto: tiene que meterse en nuestras vidas y sacarnos de la iglesia, sacarnos de la idea del concepto de iglesia como el único momento evangélico. Y en todo lugar, en todo tiempo, y en todo lugar, en todo tiempo, debemos ayudar al pobre, porque es una responsabilidad cristiana. Fíjate lo que dice: no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervos en Egipto y que allí te rescató Jehová, tu Dios. Por lo tanto, yo te mando que hagas esto. Fíjate que son mandatos. Porque eso es importante. Hay que ponerlo en contexto de mandatos. ¿Ya? Y esto es, a mí, esto es un poco polémico, pero vamos a hacer eso. No me gusta cuando la gente dice debemos cuidar los valores cristianos. ¿Cuáles son los valores cristianos? ¿Cuál es un valor cristiano? ¿La vida es un valor cristiano? La vida es un mandato, no es un valor. Los valores se van relativizando y van cambiando. Lo que antes era un valor ya no es. Eso va siendo transformado. ¿Y la Biblia qué enseña? No enseña valores, tiene mandatos. Para mí, por ejemplo, el aborto no es que me gusta o no me gusta, porque matan a un niño, porque es un inocente. Si me gusta o no me gusta no es trascendente. Lo que importa es que la Biblia dice no matarás. Así que no estoy a favor del aborto por una sola razón, porque la Biblia dice que está prohibido asesinar. Punto. Si empiezo, no, que el valor de la vida, que es aquí. Hermanos, ¿qué es lo que, cuando vamos a hacer siempre conversamos esto? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Nos vamos al campo de ellos, perdemos porque nos van a comer, y descuidamos el evangelio que es la palabra de Dios. Y ese es el gran problema de nosotros. En vez de traernos acá y decir, ok, discutamos acá, donde es la palabra de Dios la verdadera, nos vamos allá a discutirles. Y perdemos. Porque están ideologizados hace años con eso. Nosotros tenemos que entender que nuestra vida cristiana está, voy a sonar muy feo, pero está movida por órdenes, por mandatos. Dios no te dice, mira, si tienes tiempo, si tú tienes tiempo y ganas, lee la Biblia. Si tú tienes tiempo y ganas, adora a Dios. ¿Has visto eso en la Biblia en algún momento? ¿Has visto que Dios te da una opción? La Biblia te dice, esto es, punto. Ser santo, ¿por qué? ¿Por qué hay que ser santo? Porque es bueno, porque es bonito. Porque yo soy santo, punto. No, Dios nos está preguntando y diciendo, ok, sean santos porque hay una opción. Porque es mejor que ser malo. No, sed santos porque yo soy santo. Traed ofrendas a la dice, ¿cierto? ¿Es una opción? ¿Es una opción la ofrenda? No, es un mandato. ¿Es una opción congregarse en la iglesia? No, es un mandato. Fíjate que eso es importante, por eso es que en Deuteronomio y en Éxodo, todo eso lo referente a los huérfanos, a las viudas, a los inmigrantes, son mandatos. No son consejos. ¿No? Hay un libro que es apócrifo, que es de Felipe. Que lo escribió como 300 años después de la muerte de Felipe.
entonces obviamente no fue a Felipe, y que son puros consejos, son puras frases, son como frases así como motivacionales de Felipe. La Biblia nunca va a hablar acerca de opciones, la Biblia son mandatos. No es si tú quieres, si a ti te gusta, si es lo que a ti te parece. Alguien podría decir, ¿sabes qué? Tener más de una esposa o de un esposo puede ser hasta conveniente, puede ayudar a la relación. Tú puedes llegar al convencimiento, desde tu visión y pecaminosidad, que tú puedes tener más de una esposa, lo que significa más de una suegra, lo que yo no recomendaría. Entonces, es esto. Con una es suficiente, ¿no? 3 suegras de la vida. Pero tú llegas a ese convencimiento. ¿Qué dice la Biblia? Es una mujer, es un esposo, una esposa. Y es un mandato. Eso es lo que yo puedo entender, que el Evangelio, cuando solo lo relativizamos, vamos perdiendo el sabor y perdiendo lo que realmente Dios está diciendo. No, mi gente dice que no serás, de alguna forma lo que entiendo es no explotarás a extranjeros, no le robarás su ropa. ¿Qué es eso? Porque hay gente que está robándole a los extranjeros por ser extranjeros. Son judíos que van al templo, adoran a Dios, sacrifican a Dios. ¿Y qué hacen? Le roban al extranjero, oprimen al extranjero, abusan del extranjero. Interesante eso, porque eso no es lo que estaban dando. Fíjate después, cuando vas más adelante, tú puedes leer Habacuc, y en Habacuc la discusión es que los judíos, los hebreos, están abusando de propios hebreos. ¿Verdad que la Biblia qué dice? No pueden haber pobres en Israel. ¿Por qué? Porque el pobre es pecado, es un demonio, no. Porque si hay un pobre, el hermano judío debía hacerse cargo de esa persona. Por eso que no eran pobres, porque era una conciencia de comunidad y de cuidado. Eso no es comunismo. Eso es Dios diciéndonos que debemos ser amorosos por el otro. ¿Se dan cuenta como nosotros nos suena la cosa así como que, esto lo dijo Marx? No. Dios lo dijo. Dios mandó a que nosotros debemos cuidar del otro. Y eso es lo que va a ir cambiando. Fíjate del otro Deuteronomio. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y señores de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas y toma cohecho, que hace justicia a quién? Al huérfano y a la viuda, que ama al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste al de Egipto. ¿Se dan cuenta como por cuarta vez nosotros leímos porque fuiste extranjero en Egipto? Y de nuevo, hace justicia al huérfano, a la viuda, ama al extranjero, dándole pan y vestido. Eso no es un texto del manifiesto comunista, es la Biblia, es Dios hablando a la iglesia del día, a que entienda que Dios exige de nosotros el cuidado del prójimo. Y de nuevo, el extranjero no era judío, no practicaba el judaísmo, no guardaba el sábado, no guardaba los mandamientos. Porque es fácil ayudar a que es parecido a ti. Pero ahí le está llamando a amar a aquellos que no se parecen a ellos, que no quieren lo que ellos quieren, que no respetan lo que ellos respetan, y Dios dice, ustedes tienen que guardar de ellos, tienen que cuidar de ellos. Después decía, la hospitalidad es una forma tangible de amar a nuestro prójimo. Cuando abrimos nuestras puertas en nuestros hogares, a los demás estamos reflejando el amor de Dios y extendiendo su gracia. Ahí también el Spur, ¿no? Spur entonces tiene esa idea. Y esto es muy interesante porque Spur hizo esto mucho en su iglesia. Si ustedes, ustedes pasaban Pastor Marcelo, hay un video que es muy antiguo de Spur en YouTube acerca de la santidad. Es muy lindo, es uno de los mejores videos que hay. Spur hacía clases en salas muy chiquititas, pero la mayoría de sus clases eran en las casas. Después iba a las casas de las personas y hacía clases en las casas. Y esas clases eran abiertas. Porque entendía eso. Y cuando tú abres tu casa, también lo estás reflejando es el amor de Dios. Para el hebreo, eso es muy importante. Porque tengo que abrir mi intimidad. ¿No? Conversaba por decir, ¿no?
Cuando te pesca el teléfono, es mi teléfono, no toques mi teléfono, ¿no? Porque están mis cosas. ¿No? Los que somos top, no nos gustan que nos toquen nuestras cosas, ¿cierto? Es mi pieza, es mi oficina, no toques. Mi hijo sabe eso. Entonces, por ejemplo, Esteban, que es un poco más grande, cuando ve que Santiago entra en mi oficina, él lo va a sacar. Dice, no, tú no puedes entrar ahí, porque es la oficina del papá. Y viene contenta, así como lo que hice, y sigue así. No puedes entrar ahí. Pero cuando yo no estoy, pues yo ahora voy a llegar a mi casa y seguro que entraron toda la pieza, estoy seguro. Están todos los otros guardados de una forma, están todos los monos cambiados, todo, porque esa prueba es que yo no estoy. Pero también les gusta estar ahí, ¿por qué? Porque sientes que también los estoy amando cuando hago eso. Que los dejo estar en mi oficina, que podemos estar juntos, que podemos compartir mis espacios. Eso es lo que hace Dios, le está diciendo a Israel. Comparta sus espacios con gente que no ustedes conocen. Porque a nosotros nos gusta, ¿a quién tú invitas a tu casa? Aparte de los pastores que te han obligado, porque son pastores que invitan a tu casa, aunque te caigan bien, te caigan mal, no invitan a los pastores. Pero los demás, ¿a quién lo invitáis? A los que te caen bien, ¿cierto? A los que te gustan más o menos y que tú decís, bueno, no sé, con ellos puedo conversar, no sé, me acuerdo una vez, yo hice una muy mala idea, invitarnos a unos hermanos a mi casa, y era la final de la Champions, y a ellos no les gustaba el fútbol. Entonces nos vieron la final de la Champions, porque tampoco la pude ver, culpa de ellos. Entonces era una lata porque yo estaba preocupado de la Champions y ellos hablándome de Dios, ¿qué te importa? La estás hablando de la Champions. No, eso es lo importante de ese momento. ¿A qué invitáis? A los que te sentís más cómodo, ¿cierto? A todos. Tu casa debe ser abierta porque es una muestra del Evangelio. Esto es lo maravilloso. Dios se muestra y se ve en estas actos. Que incluso tiene que ir con tan personas como la casa. Entonces, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento nos va a llevar a algo más radical, incluso va a radicalizar este tema. Jesús va a decir: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y alto mandamiento. Y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vas a ocupar la palabra amor en esto. Y el amor no tiene que ver solamente con buenos sentimientos. Para nosotros el amor es el romanticismo, ¿no? Mañana es el día del padre, entonces, bueno, no nos van a pescar, pero para el día de la madre, ¿para qué estamos juntos? Para nadie le interesa. Pero el día del padre, papá, te amo, ¿cierto? Pero siempre desde lo romántico, desde la idea idílica, ¿cierto? El amor, bíblicamente, no tiene nada que ver con lo idílico. Vean 1 Corintios, ¿qué dice? ¿El amor qué? Todo lo sufre. Parte horrible. Ese texto parte mal. Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Es un texto que si tú lo dices, esto no es amor, porque el amor son renuncias. Renuncio a mí en pos del otro. Cuando me toca hacer consejería a matrimonios y son yugo desigual, es muy difícil, es terrible, porque hay uno que no está amando, porque la Biblia ¿qué dice? Que el que no conoce a Dios no conoce el amor, porque Dios es amor. Entonces piensa eso. Tú estás casado, casada con alguien que no te ama. Te puede decir te amo, te puede dedicar canciones de Chayanne, no sé lo que se escuchen, pero no te está amando, porque no conoce a Dios. Entonces es una razón muy rara, porque a uno de los dos no ama. Entonces él está amando a esa persona y esa persona no te está amando a ti porque no puede, porque no conoce a Dios. Es terrible la consejería a yugo desigual. Peor cuando se quieren casar. Lo peor es cuando se quieren casar. Y lo peor, con todo respeto, son las mujeres. Porque no se va a cambiar. Siempre es esa locura de la mujer. No locura, pero esa cosa rara de la mujer. No se va a cambiar como se casa. Mentira, no va a cambiar. Y no cambia, la verdad. Si tú ves estadísticamente las iglesias, las mujeres que se casan en yugo desigual se van a las iglesias. ¿Y cuándo vuelven? Tristemente vuelven
20 años, 25 años y separadas. Y es muy triste. Muy triste. Yo conocí una iglesia que era súper heavy eso. Que tú entrabas y el 80% de las mujeres de esa iglesia eran separadas. ¿Y cómo se habían casado? El 100% en Yugoslávia. El 100%. Era muy raro ver esa iglesia. Porque todas las cosas demás dicen, no, yo me casé en Yugoslávia. Yo me casé en Yugoslávia. Y ahora estamos a separar. Pero oro por mi hija y ella tiene todo un ministerio de oración por sus hijas para que sus hijas se casaran con hombres cristianos y todo eso. Pero el amor, aquí Jesús está diciendo, es sacrificial. El amor está por el otro. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le decía? No todos son tus hermanos en la fe, ¿cierto? Pero todos son tu prójimo. ¿A quién fuiste enviado a amar? A tu prójimo. No tus hermanos en la fe. No se mató, ¿no? Porque uno amaría a mis cercanos en la fe. No es tan difícil. Son mis hermanos, los puedo amar. Pero a mi prójimo, que no es alguien que cree lo que yo creo, tengo que amar. Piensa tú en nuestro mundo evangélico. En nuestro mundo, prácticamente somos bíblicos, ¿no? Somos de tradición reformada, lo que queremos. Y llega aquí Maldonado, el apóstol Maldonado, y se para frente a nosotros. ¿Sabes qué? Necesito mi cámara. No, pero necesito, no sé, cambié mi vida, me arrepentí de mi pecado, necesito que me ayude. ¿Qué hacemos? Primero, no le vamos a creer. Estamos sinceros. Es Maldonado. ¿Por qué alguien para acá pedir ayuda? Vamos a tener más prejuicios. ¿Qué ayuda sobre él? Pero ¿qué dice la Biblia? Que debemos amarlo y que debemos ayudarlo. Es un caso peor. Tú tienes que orar por tu presidente. Si no te gusta, a nadie le importó. ¿Qué dice la Biblia? Ora por tu presidente para que vivas en paz, para que vivas quietamente. Ora por tu presidente. Si no te gustaba Bachelet, tuviste que orar por Bachelet siempre. Si no te gustaba Piñera, tuviste que orar por Piñera. Si no te gusta Boris, tienes que orar por Boris. ¿Eso la iglesia lo está haciendo? ¿Para que se vaya o para que, para que le vaya bien? Señor, no. Tenemos que orar para. En Chile hay que orar por Pinochet. Y las iglesias tenían que orar por alguien que mataba, torturaba y robaba. Había que orar por él. Porque ¿por qué les oraban los primeros cristianos? Por el César. ¿Y quién era el César? El que los mataba, los torturaba y los robaba. Cuidado con eso. Porque uno va a decir, no, ¿cómo orar por él? Hermano, la iglesia de Luterana se tuvo que orar por Hitler. Para que Hitler conociera al Señor. Porque el Señor iba a cambiar. ¿Cuál era la única forma? Y ahí hubo intento de matarlo. Hofer no conoció a Hofer por intento de matar a Hitler. De hecho, nadie sabe si la muerte de Hofer es un mártir de la fe o un prisionero político. Ahí había que discutir bien acerca de eso. Pero el loco estaba metido en eso. Pero la Biblia dice que hay que amar a esa gente. Es difícil. Porque yo te voy a tener desde un extremo. Pero a lo mejor tu vecino es difícil. A lo mejor tu suegra es difícil. A lo mejor tu suegra, a lo mejor tus cuñados son difíciles. Tienes que orar por ellos. El prójimo, lo interesante del texto de Jesús de Mateo, es que el prójimo son todos finalmente. O sea, el inmigrante que hoy día puede estar robando, tienes que estar orando por él. No estoy diciendo que tú avales eso. Diciendo, qué bueno que robe, gracias por robarlo. No. O sea, si alguien comete un delito, tiene que pagar como delincuente. Eso es lo justo. Pero eso no te quita a ti como iglesia de orar por aquellos que están haciendo las cosas malas. Tenemos que orar por ellos. Y eso también, eso es algo que quizás la iglesia ha ido perdiendo. La oración por el otro. Porque por nosotros podemos orar, sí. No somos tan malos para orar por nosotros. Oramos por nosotros. Los domingos aquí en la iglesia está acostumbrada a orar por la iglesia perseguida,
ahora por la Iglesia Universal, que no conocemos, pero que está siendo perseguida, nuestro hermano que es de iglesias perseguidas, no él, pero está trabajando en los ministerios de iglesias perseguidas. Tenemos que orar por esos ministerios, por iglesias que están sufriendo, por iglesias que están pasando la mal. Oremos por los mártires cristianos, pero también oremos por los otros que no conocen de Cristo, que no conocen de Cristo, que no conocen del Señor. Porque por más que te guste un presidente o no, si no conoce a Cristo no va a buscar justicia, porque va a buscar su justicia. No es que defender los valores cristianos. Hermanos, eso, hubo un presidente de manos cortas que propuso, que dijo que iba a defender eso. ¿Y qué hizo? Aprobó la ley de aborto y el matrimonio homosexual. Entiendo que esté bien, está mal, obviamente. Pero cada uno va a defender lo propio suyo en el momento que está en el mando. ¿A qué va a ser fiel? Nosotros somos fieles al Señor. Y eso es muy importante. Entonces, pues hermano, el Nuevo Testamento pone, estoy ahí, nuestro querido Kirchner, ¿no?, que hace poco falleció, dice: el amor cristiano se muestra en la hospitalidad, no es solo invitar a los demás a nuestra casa, sino también invitarlos a nuestros corazones, en nuestras vidas. Si quieren, plantó la iglesia, la Redeemer, la planta en la ciudad de Manhattan, en Nueva York. Esa es la parte más atea del mundo. Ahí que les va a predicar. Y les va a predicar a los necesitados, a los que son huérfanos, a los que duermen en la calle. En Nueva York la gente duerme en la calle porque no tienen dónde vivir. Y es raro eso. A mí me encanta la ciudad de Nueva York, pero yo no iría jamás a Nueva York. Por una sencilla razón: está plagada de ratones. Plagada de ratones. Yo no voy a ir a una ciudad que está con ratones. O sea, yo sé que está para ratones, pero yo no voy a estar hace poco dando una entrevista en la calle. Un tipo está en despacho y pasó hacia un animal por al lado. Ya ni lo ven, porque están acostumbrados. No voy a ir a Nueva York. Me encanta Nueva York, está la tienda de Harry Potter, me encantaría, pero no voy a ir a esa ciudad de ratones. Pero él predicó ahí a inmigrantes, a musulmanes, a judíos, a todos les predicó. ¿Por qué? Porque entendió que había que amar al prójimo. Nuestra iglesia sería muy diferente si entendiéramos eso. Lamentablemente las iglesias evangélicas hoy día son iglesias que estamos siendo más o menos clasistas. Piensa una cosa: ¿por qué en las iglesias no existen tantos inmigrantes? ¿Por qué en las iglesias cristianas hoy día no existen más colombianos, más venezolanos, más haitianos, cuando ya están viviendo aquí? ¿Por qué no existe eso? ¿Por qué hay iglesias para haitianos? ¿Por qué hay iglesias para colombianos? Como también, ¿por qué hay iglesias para cuicos o para pobres? No debería existir eso en la iglesia. Eso debería ser todo. Ve a Corintios. ¿Quiénes son los miembros de esa iglesia? Si tú lees Corintios y vas repasando los textos, vas a ver una cosa interesante. Dice: homosexuales, brujerías, que hacían cosas a los ídolos. Y el apóstol Pablo termina diciendo: cosas de las que ustedes eran antes, pero ya no. O sea, en la iglesia de Corintios estaban ex homosexuales, ex lesbianas, ex brujerías, ex sacrificadores de ídolos. Esas estaban en la iglesia. Es fuerte eso. Porque si tú estás creando a tu hijo, tú eres papá de hijo único, tienes un único hijo hombre, lo amas, lo cuidas como hijo único, lo abrigas, todo lo que hijo único. ¿Y con quién se enamoró? De una ex prostituta que va a la iglesia. ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo tú como mamá lo asumirías? Te dolería el alma. Los papás nos costaría mucho aceptar que nuestro hijo virgen lo está entregando así, pero ya su primera experiencia sea con una mujer que fue prostituta. ¿Cierto? Eso nos pasaría. Yo ya lo he contado más alguna vez y los pastores repetimos, así que no hay problema. Que un pastor en una iglesia dijo: Dios puede cambiar la vida de un homosexual, todos dicen amén. Dios puede cambiar la vida de una lesbiana, todos dicen amén. Después el pastor dijo: y Dios puede hacer que tu hijo, que tu hija se casen con ellos. Y nadie dijo amén. Todos se quedaron callados. ¿Por qué nadie quiere eso?
En la iglesia de Corintios, esos hermanos vivían juntos. Recuerden que Cristina se encontró paticorosa, ¿por qué? Porque vivían las prostitutas que se convertían a Cristo y vivían a las iglesias. Y no iban a las iglesias, ¿a dónde iban? A las casas, porque no había iglesias, eran a las casas y se recibían. Eso era la muestra de amor más grande que había. Se juntaban todos. No había, por eso es que la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas por eso. Porque no había excepción de personas. Todos podían participar. Y las iglesias lamentablemente están siendo cada vez más elitistas. Nos empezamos a parecer. Cuando esa debe ser totalmente diversa. Totalmente diversa. Pero estoy diciendo que si iglesias se pongan a forma no importa. Pero hay iglesias que se pretenden desde una sola posición. Que sean así. ¿No? Yo conozco, o sea, no conozco, pero la experiencia de Saddleback, la iglesia de Rick Warren. Son iglesias que tienen como principio gente de clase media alta. Y esa es su vocación. Pero la gente pobre no puede ir a esa iglesia. Pueden. Es una iglesia, debieran poder entrar todos. Eso es lo que debe haber en las iglesias hoy día. Entender que no existe, somos miembros de distintos lugares, de distintas realidades, conversamos cosas distintas, nos gustan cosas distintas. Nosotros aquí en la iglesia siempre nos reímos que cuando hacemos almuerzos, hacemos asado, los encargados del asado siempre son el Edu y el hermano Rodrigo. El Edu, un hincha de Coquimbo, muy hincha de Coquimbo, y el hermano Rodrigo a morir con Serena. Y los dos son encargados de hacer asado. Y ahí, ningún problema. Entonces, la ridiculez, sí, hay iglesias que se han dividido por causa de eso. Yo conocí a un pastor que predicó en Viña y habló acerca del Wander, y la gente se paró y se fue, porque el Wander es de Valparaíso. El Everton es de Viña, el jefe del Everton. Y se fueron de la iglesia por un tema de fútbol. Es una ridiculez, sí. Pero cuando el evangelio no está presentado de manera correcta, hasta esas pequeñas cosas son las que van a hacer truncar la iglesia. Mira, Jesús cuando dice, porque tú me hambre y diste de comer, tú me sed y diste de beber, tú forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos y sustentados, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Después el rey le dirá, de cierto os digo que cuando visites a uno de tus hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Maravilloso ese texto, ¿no? No es que esa es la dimensión. Jesús está en todas partes. Y si está en todas partes, cuando ayudo a alguien, estoy mostrando el Evangelio. Y eso es muy importante para nosotros porque nuestra vocación no es social en el sentido de que tenemos que hacer cosas sociales para que la gente venga a la iglesia, ¿no? Tienes una responsabilidad con el otro. No por llenar tu iglesia. Hay que estar atento con eso. Nuestra predicación del Evangelio tampoco llena las iglesias. Lo que llena la iglesia es Jesucristo. Él les llena las iglesias. Él hace crecer las iglesias. Y también el diablo, también hace crecer iglesias el diablo. Hay iglesias que no son de Dios, eso también es evidente. Pero cuando pasamos por el lado del que está el buen samaritano, ¿se acuerdan de esa parábola, no? ¿Qué pasa primero? ¿Se acuerdan qué pasa primero? Sí, pero la otra. ¿Qué pasó primero por el lado de él? Un levita, ¿cierto? El levita, ¿podía tocarlo? No, porque tenía que con sal. Él no podía tocarlo. Se contaminaba. ¿Qué pasó después? Sacerdote. ¿Y qué pasó? ¿A poco lo podía tocar? Los dos estuvieron bien. Porque la tradición no les permitía tocarlo. El samaritano, ¿qué hizo? No me importó la tradición. Él fue y se hizo cargo de eso. Es más, el sacerdote y el levita pasaron por un lugar que desviaba a Samaria, para no pasar por Samaria, para no contaminarse. Jesús, ¿a dónde le predica a la mujer en el pozo?
en un pueblo samaritano. Jesús está en Samaria. Jesús se volvió loco, con todo respeto. Jesús le habla a una mujer, a solas, ¿cierto? Hay dos cosas. Samaritana, en Samaria. ¿Y aquí de qué le habla? Del Evangelio. Jesús rompió con todas las cosas que no puede romper. O sea, Jesús se desubicó, se pasó un par de campos. Porque Jesús no podía hacer eso. ¿Y qué hizo Jesús? Hizo eso. Fíjate que el texto pone, mira después el texto de la mujer samaritana, que ella le predicó a todo el lugar. Jesús se quedó 2 días ahí. Y muchos conocieron el Evangelio de Cristo. En Samaria, donde no pueden escuchar el Evangelio. Eso es Samaria. Él le predicó. No le va a predicar a esta persona porque a lo mejor no sé de aquí, porque es acá, porque es negro, porque es... Felipe, y ¿cómo se llama el texto? Felipe y el qué? El etíope. ¿Y etíope quiénes son? Rubios de 2 metros, de ojos azules, son africanos, son negros. ¿Y Felipe a quién le predicó? A un negro. Y él le bautizó y predicó el Evangelio. ¿Por qué nos sorprende? No debería sorprendernos. ¿Por qué? Yo no he visto la serie de shows. Dicen que es una serie muy buena, yo no la he visto. Pero una de las críticas que vi es que Jesús era muy moreno. Que hacer una crítica mala, pero decir, no, Jesús era muy moreno. Jesús era rubio de verdad. De verdad, nosotros tenemos la idea de Jesús rubio, de ojos azules, con calugas. ¿Han visto un judío con calugas alguna vez? O sea, judío, de 1,90 m no era. Delgado no era. Por la alimentación judía eran todos más o menos rellenitos. Era chico Jesús. Tiene que haber sido crespo, como todos los judíos. Y moreno, como todos los judíos de esa época. Pero nosotros, ¿qué nos imaginamos? Si tú dices a tus hijos, dibujen un ángel, ¿cómo lo dibujan? Rubio. Todos dibujan ángeles rubios. ¿Por qué no dibujó el ángel negro? Porque son malos los ángeles negros. No, los grupos ángeles negros son buenos, pero un ángel negro es malo. ¿Sí o no? Nosotros tenemos pensado que ¿cuándo se va a caer el mundo? Cuando venga el Papa aquí. El Papa negro. Imagínate, si tú eres arzobispo negro, tú sabes que no van a ser votados por ti porque eres negro nomás. Porque imagínate, dices, habemos Papa, sale el negro. Ah, se acabó esto. Porque viene el Papa negro. ¿Te das cuenta que nosotros somos racistas? Siquiera ni meditamos lo que estamos haciendo. Jesús no puede ser rubio, no puede ser de ojos azules. Lo que sí sabemos de Jesús, ¿qué sabemos de Jesús de su aspecto físico? 2 cosas sabemos de Jesús de su aspecto físico. ¿Cuál? ¿Ah? Que era feo. ¿Cierto? Era así, pero era bueno nomás, porque no había mies en él para que no lo desease, ¿no es cierto? Súper bien lo que dijo. Pero pasaba peor. Imagínense, puros judíos de 1,50 m y aparece 1,90 m. No era simple, ¿cierto? Y además, ¿qué dice Apocalipsis? Ese es más válido. Que sus pies, ¿cómo eran? Dice que sus pies eran como el barro, del color. Entonces era medio moreno. ¿Te imaginas a Jesús negro y con dreadlocks bajando? Todo se abre el cielo. Se abre el cielo. Viene Jesús. ¿Qué es lo que esperas? Al rubio de ojos azules. Y baja un negro, con así cada dreadlock, pero hasta acá, con barbas. Va a ser Jesús. No me engañaron toda mi vida ese tipo negro. ¿Ah? Ese es Bob Marley. Ese Bob Marley me está molestando, claro. Ese Jesús era negro. ¿Cuál es el problema con eso? Ninguno. Y lo más probable es que sea por él. Está con nuestro Dios y nosotros mismos nos ponemos imágenes. Recuerden que están prohibidas. No se hagan imágenes de semejanza. Eso significa no se haga ningún mono y tampoco se imaginen nada de Jesús ni de Dios. No se imaginen nada. Cuando vimos todo esto, a mí me hicieron. Cuando cuidaste al pobre, cuando cuidaste al inmigrante, cuando cuidaste a la viuda, a mí me cuidaste.
¿Qué le dijeron a Pablo ya ¿cómo se llama con el que se fue? O el pastor Marcos, ¿ah? Pablo y Bernabé, gracias. Ya con clase, no tengo idea cómo dice ningún nombre. A Pablo, ¿qué le dijeron? Todo bien con tu teología, súper bien. ¿Qué es lo único que te pedimos? No te olvides de los viudas y de los huérfanos. Es lo único que te estamos pidiendo. Todo lo demás está súper bien, Pablo. Anda y predica. Pero no te olvides de los que están pasando por dificultades. De nuevo, eso no es el manifiesto comunista, eso no es la inclinación socialista, eso es el Evangelio de Jesucristo, que se hace cargo de todo lo que está pasando. Nuestra dimensión no es solamente bíblica, nuestra dimensión es más amplia. Piensa en los hermanos perseguidos. Cuando un misionero se va a predicar a un lugar difícil, no va como misionero. Y dice, ahora soy misionero, pues ¡pah! Se acabó la misión. No hace eso. Va de enfermero, va de profesor, va a trabajar a un oficio y pasan años para que predique el Evangelio. Yo conozco un misionero que en 10 años le predicó a una familia. Es un fracaso. ¿Cómo mantuvieron 10 años loco que le predicó a una familia? Pero ¿qué tuvo que hacerse cargo de todo eso? Tuvo que aprenderse el idioma, las culturas, las fiestas. Pasó tiempo, tener confianza para predicar en un mundo musulmán acerca del Evangelio de Jesús. ¿Saben que yo en un año no tengo la iglesia parada? Mentira, te matan a las 2 horas, te matan. Y el hombre tuvo 10 años para poder predicar el Evangelio. Imagínate lo que es eso. Entonces, hermanos, el Evangelio trasciende nuestras ideas, trasciende nuestros pensamientos y nos llevan a otras dimensiones. John Piper, también hay bautistas buenos, John Piper es uno. Cristo ve que admitimos al extranjero como nosotros mismos, porque él mismo se identifica con el extranjero más que con los ricos y poderosos de este mundo. ¿Sabes por qué me gusta esta frase de Piper? Porque Piper confesó que era racista. Él fue racista. John Piper era de los racistas gringos que andaban con pistola y que odiaban a los negros. Ese era el espacio de John Piper. Que todos decimos, Piper es maravilloso. Era un racista de familia racista, que él mismo se declaraba racista y que odiaba a los negros. ¿Qué es eso? Porque yo tengo todos los libros de John Piper en español y en algunos en portugués. Tengo todos de Piper. Yo me sé toda la vida, no toda la vida, pero todos los libros los conozco, amo a Pastor Piper. Saben que reconozco que es un hombre de Dios, pero cuando empecé a leer y dice, yo era racista, odiaba a los negros, no jamás le prediqué a un negro, pero me acerqué a un negro porque los negros no tienen alma, tienen todo un discurso contra los negros. Pero ¿cómo? Si este hombre es un hombre de Dios. O sea, yo voy a ir a saludarlo y decir, no, soy latino. Eso para el derecho, hermano. Sin embargo, él entendió que Cristo ordena. Mira eso. Cristo ordena que amemos. No nos da una opción. Ama al extranjero, ama al pobre, ama al que está así, porque Cristo se identifica con ellos y no con los poderosos. Un discurso contra los ricos, no. Es un discurso contra aquel que ama más las riquezas que Dios. Y eso no tiene que ver con un precio. Ojo con eso. Porque uno dice, porque él es rico. No, tú puedes ganar 100 lucas mensual y amar a esas 100 lucas y creer que esas 100 lucas son todo para tu vida. Y si eso es así, estás siendo como el rico y sensato. Porque estás amando más el dinero que a Dios. Eso es muy importante. Porque nosotros nos sentimos así como que no, a mí eso no me pasa. Yo no soy rico. Yo no soy un rico persona. Pero si tú amas más el dinero en lo que sea, es tu pecado. Es el amor al dinero, no cuánto dinero. ¿Entiendes eso? Eso es muy importante. Jesús la Biblia nunca critica al rico, critica al que ama el dinero. Porque el que ama el dinero tiene un ídolo, el dinero. Como aquel que ama cualquier otra cosa. San Agustín dice, no llames extranjero a quien ha nacido en otro país, sino a quien no comparte tu justicia. No llames extranjero a quien ha nacido en otra tierra, sino a quien aunque ha nacido y vive, aunque ha nacido y vive ese extraño en ti, a ti en virtud de su perversidad. Agustín que a lo mejor también era negro. Agustín
pasó en África. Así que probablemente también era negra. Pero fíjate, ejemplo, a mí también. No hay ninguna otra música que fuera negra, yo probablemente era negra. O por lo menos moreno. Si no comparte tu misma fe, si no desea lo mismo en cuanto a justicia, en cuanto a amor al prójimo, ahí está el problema. Ahí está el problema. La iglesia tiene que entender que todos somos uno, que no hay rico, pobre, que no hay blanco, negro, sino que somos un solo pueblo, un solo pueblo. Bien, hermanos, eso vamos a ver después. Vamos a tomar café y después quiero hablar un poco acerca de la teología de la liberación. La teología de la liberación acerca de los padres y de la reforma y de la iglesia. Pero, primero el café. Así que pasa para más. Bien, teología de la liberación. ¿Por qué quiero? Yo aquí iba a dar tres cosas, cuatro básicamente, pero teología de la liberación, padres de la iglesia y la reforma y qué más vamos a estar con nosotros hoy día. ¿Por qué teología de la liberación primero? Porque ellos, mira la frase, es Gustavo Gutiérrez, que es el padre de la teología de la liberación. Él escribió el libro Teología de la Liberación, que él es el padre de la teología de la liberación, un sacerdote peruano que fue ¿cómo se llama? Expulsado del catolicismo romano, pero fue de nuevo volvió al catolicismo romano. No así Boff fue expulsado, o sea, fue llamado a silencio Leonardo Boff, que es el otro padre que es brasileño, y Ratzinger lo cortó para siempre. Dice: la solidaridad significa asumir los dolores y las esperanzas de los pobres, de los campesinos, de los obreros, de los negros, de los indígenas, de los migrantes, de las mujeres y de todas las víctimas de la injusticia. Gutiérrez tiene un punto: que la iglesia debe hacerse cargo de aquel que está pasando por las dificultades. ¿Cuál es el problema de Gutiérrez? Gutiérrez tiene una frase que es la que basa toda su teología: la opción preferencial por el pobre. Él dice que todos los pobres, todos los oprimidos, todos los que están viendo la injusticia son salvos, simplemente porque son pobres. Y Jesús tuvo una opción preferencial por ellos. Eso es el error de Gutiérrez. Jesús no tuvo una opción preferencial por los pobres. Jesús asumió a los pobres, les predicó el Evangelio. ¿Recuerda cuando Jesús habla con Juan el Bautista? Y le dice a los mensajeros Juan el Bautista: diles que se están sanando los cojos, y diles una cosa más: los pobres están escuchando el Evangelio. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque los pobres no escuchaban el Evangelio, porque los pobres estaban excluidos. Pero distinto es pensar, como Gutiérrez, que el pobre es el preferido de Jesús, por así decirlo, y que como opción preferencial por el pobre es salvo por ser pobre. De eso es salvación por obras. Nosotros no podemos estar de acuerdo con la opción de Gutiérrez. Sí estoy de acuerdo con Gutiérrez en que la iglesia, tristemente, frente a cualquier movimiento, frente a cualquier escaramuza social, tiene la idea de apartarse y dejar eso, dejar los espacios. Gutiérrez dice: no, hay que estar en los espacios con el pobre, con el indígena, pero hay que seguir siendo pobre, hay que seguir siendo, y casi odio a los ricos. La Biblia nunca habla acerca de eso. Santiago es un texto que habla acerca de eso, sí, pero acerca de qué rico habla Santiago. El texto es claro, el rico opresor. Es claro el texto, no está diciendo frente al rico, está diciendo frente al rico opresor. Ahí está la discusión. Entonces, fíjate que Gutiérrez se equivoca en esto, en decir que es una opción preferencial por el pobre, que el pobre es salvo por ser pobre. No, Latinoamérica tiene que tener una teología, sin duda. Yo estoy de acuerdo que Latinoamérica tiene una teología, pero ya nosotros leemos teología de afuera. Cuando leemos los puritanos, ¿qué estamos leyendo? Ingleses, escoceses y los padres peregrinos de Estados Unidos. Calvino vivía en Suiza. Nosotros leemos teología gringa, teología europea. Es difícil leer, muy poco leemos la teología latinoamericana. En mi ramo van a tener que leer teología latinoamericana. Samuel Escobar, René Padilla, son hombres que son latinos y que debiéramos leer más, porque no son teología de la liberación. Teología de la liberación yo la leo porque
porque me gusta leer y porque es mi trabajo. Mi último libro de tejer yo lo regaló a mi esposa. Sé que ella sabía que tejer eso. Si ella supiera eso, no me lo hubiera regalado. Entonces, el último libro de Gutiérrez se llama Algo de la Esperanza. Y dije, amor, este día es un buen regalo para mí. ¿Y de quién es? De ahí tuve que inventar. Y si yo inventé una cosa, dijo, ya comprémoslo. Después dije, mira más, tejer de obligación. Ahí casi me mató. Pero ya lo tengo en la casa, ya lo leí. Pero Gutiérrez se equivoca en eso. Pero sí también se equivoca en la iglesia cuando él cree o cierra los ojos frente al pobre, frente al rico. También hay un error ahí. Entonces, la teología es eso, que enfatiza los pobres, los marginados, oprimidos, incluidos los inmigrantes, pero todo esto lo busca de una lucha social. Y ellos dicen que no, Bob dice que no, Gutiérrez dice que no, pero es evidente que el marxismo está presente en la dialéctica teológica de la elección. Eso es evidente. Son todos, toma la dialéctica marxista, ¿no? Ellos la toman, la asumen. Nosotros siempre compartimos el libro de Karl Truman de acerca de falacias. Él habla acerca de eso, de cómo las mentiras marxistas están en la teología, lamentablemente. Existe eso, nosotros no podemos negar eso. En Chile, incluso, ustedes en Chile, hay nuestro hermano en la historia de Chile. En Chile es más claro porque la teología de la elección casi que nace en Chile. Estuvo metida ahí, los chilenos metidos. Y en Chile hubo movimientos de izquierda bien interesantes, como el MAPO obrero campesino, era un movimiento que nace de los sectores cristianos. La izquierda cristiana, que nace de la democracia cristiana y nace de un pensamiento cristiano, y que interesantemente la izquierda cristiana en Chile hoy día ha tomado, y algunos están investigándolo, porque el mundo evangélico ha apuntado hacia la izquierda cristiana, hacia el partido de izquierda cristiana. Así como hay un mundo evangélico que ha apuntado hacia el partido republicano, hay un mundo evangélico que está apuntando hacia la izquierda cristiana. Pero la diferencia de esos dos partidos, son varios en realidad, pero es que el partido republicano no está pensado desde el cristianismo, está pensado desde un pensamiento político de derecha. La izquierda cristiana está pensada, mal pensada, estoy totalmente de acuerdo, pero desde un pensamiento evangélico. Están tomando esas tesis más evangélicas. Ambas están levante perdido, no es lo mismo, pero se equivocan en esto, en que la iglesia no es una lucha social, no es una lucha por igualdades sociales, sino por dignidad del hombre, porque el hombre es creación e imagen de Dios. ¿Se dan cuenta cómo cambian las cosas? Como nuestra dimensión tiene que ir cambiando, porque los lenguajes son muy importantes hoy día. Cuando estamos en la crisis del lenguaje, es muy importante hacer ese lenguaje. Y no tener miedo, porque la Biblia habla acerca del oprimido. O sea, si el pastor el domingo predica en contra del oprimido, o sea, es decir, en favor del oprimido, no está diciendo saquen la olla y el martillo. Está jugando el lenguaje bíblico. Y eso también es importante. Como Charles Spurgeon cuando decía, te puede no gustar la predestinación, pero la predestinación está en la Biblia. Tienes que sacarlo de la Biblia, este es un problema. Hay cosas que son bíblicas y nosotros tenemos que hacernos cargo acerca de eso. Jürgen Moltmann, que también es parte de la generación, dice: la visión del reino de Dios es una visión para todas las naciones y todos los pueblos. Por tanto, la justicia y la solidaridad deben extenderse más allá de las fronteras de naciones y abrazar a los inmigrantes y refugiados. Yo estoy de acuerdo con esta frase. ¿Sabes que hay cosas que no están mal, no están tan locos? El tema es que su raíz, su lucha, termina siendo la lucha social y política y no el evangelio de Jesucristo. Y ahí está el tema. Porque la iglesia no está llamada a hacer que esa gente deje de ser pobre para ser rica. No estamos haciendo eso. Estamos llamando de las tinieblas a la luz. Es otra cosa. Por eso, cuando hablan acerca de la liberación, ellos han hecho un aporte, sí, han hecho un aporte con respecto a mirar la pobreza, a mirar al inmigrante, a mirar a aquel que está sufriendo. Pero su solución no es el evangelio de Jesucristo, sino una lucha social, ¿no? Ahí ustedes pueden ver hay un poeta bien conocido nicaragüense, tan conocido que no me acuerdo el nombre, Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal es un tipo que usa la buena como Che Guevara, que iba a predicar a los sandinistas en Nicaragua. Él tenía toda una lucha social, política de eso. Era un revolucionario, pero de evangelio tenía bien poco, porque tenía este concepto marxista, básicamente.
¿Qué dicen los padres de la iglesia? ¿Qué dicen los padres? Mira lo que dijo aquí el gran Crisóstomo. El pan que guardas pertenece a los hambrientos. El abrigo que guardas en tus armarios pertenece a los desnudos. El calzado del orado que guardas pertenece a aquellos que no tienen zapatos. El dinero que escondes pertenece a los pobres. Una vida acerca de Lázaro de Crisóstomo. Interesante, muy lindo. También el hermano Hambre, ahí ven el libro acerca de los padres de la iglesia. Creo que venden el libro de Crisóstomo. No tienes idea. Está botado. Está ahí mentira, está ahí guardado. Pero, mira eso. No está, lo que dice Crisóstomo, el tema es, se ven muy raros los padres, aunque los padres están todos vestidos así como, pero bien humildes en realidad para vestirse, pero siempre se limitó muy católico. Aquello que guardas para acaparar, estás robándole a otro. O sea, estás no ayudando al otro, no haciéndote cargo del otro. Yo tengo 2 hijos y cuando nació mi segundo hijo, yo regalé ropa que nunca mi hijo se puso. Porque le llegó un montón de ropa y no le podíamos poner toda la ropa todos los días, ¿no? Y además el loco creció de un día para otro, la ropa no le quedó, y quedó ropa ahí. Loco, esa ropa hay que regalarla. Hay gente que necesita, hay que regalarla. No diciendo, ay, qué bueno, que es Crisóstomo, no. Pero hay que conciencia del otro, de ayudar al otro. De que cuando tú acaparas, también estás robándole a otra persona. El dinero. Fíjate que Dios, Calvino decía, Dios y Calvino, Calvino decía, si Dios te da dinero, y mucho dinero, es para que des a los otros, no para ti. Si ustedes piensan, los millonarios que nosotros tenemos dibujos animados, por ejemplo, el tío rico, ¿se acuerdan del tío rico? Que él tenía una bóveda donde él nadaba en monedas de oro, ¿sabes? Que se tiraba piqueros ahí y él nadaba en oro. Y era súper genial porque su sobrino no tenía ni uno, pero él nadaba en oro. El señor Burns estaba lleno de dinero. Y todos los monos siempre están, hay gente con mucho dinero que no está siendo capaz de dar a otro. El cristiano tiene una obligación. Nuestras ofrendas, cuando nosotros damos ofrendas los domingos, cuando damos nuestros diezmos, nosotros estamos haciendo, no es para ser ricos los pastores. Lamentablemente hay gente que hace eso. Sí, tristemente hay pastores que piden el diezmo y las ofrendas para hacerse ricos ellos. Es cierto. Pero la mayoría de nosotros no hace eso. ¿Y qué es lo que están haciendo? Manteniendo la iglesia. Manteniendo la obra, manteniendo el pastor, manteniendo lo que significa con la iglesia. Es parte del centro generoso. Porque tú no cuestionas lo que pagas en un colegio, porque tu hijo lo enseña. Tú no cuestionas eso. Sin embargo, por eso tú lo cuestionas. Cuando te están enseñando acerca de tu vida espiritual, que es mucho más importante que tu vida secular. Entonces, también es importante que veamos ese tema. San Gregorio de Niza dijo: tú eres hoy el administrador de lo que posees. Da a los demás lo que les pertenece. Si te consideras dueño de algo, entonces estás usurpando lo que te pertenece a los demás. No vamos a esta idea de no somos dueños de nada. Dios es dueño de todo. Todo lo que tú tienes es de Dios. Si yo lo con la iglesia, si Dios te quitara todo hoy día, ¿estás hablando de Dios injusto? Piensa eso. Si Dios te hiciera lo que le hizo a Job, te dejara solo, desnudo, enfermo, tu esposa se murió, tus hijos se murieron, tus cercanos te dejaron solo, estás pobre, enfermo, ¿Dios es qué? No nos gusta ni pensarlo, porque nuestra primera cosa sería ¿cuál? Dios es injusto, Dios me está castigando por algo. A Job no lo estaba castigando por nada. Job se portaba súper bien. Job sacrificaba por sus hijos por si habían pecado. Y Job tiene la experiencia más linda de la Biblia. Ahora mis ojos te ven. Yo sé que mi Redentor vive. El texto más hermoso desde mi punto de vista, el texto más hermoso de la Biblia es ese. Yo sé que mi Redentor vive. ¿En qué momento dijo Job eso? En su peor momento. A nosotros nos duele un poco la cabeza y decimos: Dios nos está castigando. Un poco de problema es decir: Dios está enfadado conmigo. Lo digo yo desde mi experiencia.
la paso mal y digo, señores, ¿qué quiere de mí el Señor? Nada, no está haciendo nada. Que tú te aferres más a Él, que dependas más de Él. Todo lo que yo tengo es de Él. Mis hijos son de Él, no son míos. Yo digo que son míos, que los amo profundamente, pero son del Señor. Ellos son. Yo debo cuidar de mis hijos, porque Dios me los dio. No sé si a ti te han regalado algo que tú querías mucho y te lo regalan. ¿Qué es lo que tú haces con eso? Lo cuidas profundamente. Profundamente. Yo tengo dentro de mis libros la Biblia de Lutero, la Biblia de él. Era la que él usaba. No la original. Sino que lo que hicieron fueron sacar copias de la Biblia de Lutero. Yo tengo esa Biblia. Está empastada, de hecho, ¿cómo se llama? En un género. Es una Biblia hermosa. Tiene los dibujos de Lucas Cranach, que es el dibujador de la Reforma. Todo está ahí, inmaculado. Nadie lo puede mirar a los ojos. Solo hay que amarrarse el cordero aquí y entrar a ese lugar y tomarla, porque es la Biblia de Lutero. Y yo amo esa Biblia, me encanta. No entiendo nada, está en alemán, no entiendo alemán. Está en un alemán antiguo, las letras están dibujadas, así que es un dibujo, cada letra es preciosa la Biblia. Está ahí. Yo la cuido como hueso santo, no a mis hijos. Eso es lo que te pasa con el Evangelio. Cuando tú te conoces el Evangelio, es un regalo maravilloso. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Lo cuidas, no puedes descuidarlo. No lo tengo ahí para que alguien lo tome, cualquiera que llegue a la casa y lo pueda jugar, no. De hecho, cuando van a mi casa yo lo muestro, pero lo muestro en la caja, yo no lo saco de la caja, porque no se puede. Porque de verdad puede caer un rayo, es difícil. No creo que muera por eso. ¿Qué dice la Reforma? Fíjate, Calvino que vivió esto. La hospitalidad es una virtud cristiana necesaria, que nos ordena cultivar con el fin de que podamos beneficiar a los santos necesitados y a aquellos que son extraños en la ciudad. Calvino es francés, ¿cierto? Va a predicar a Ginebra, Suiza. En Suiza, él no es, nunca es ciudadano suizo. Él siempre fue francés. En Suiza había 3 estados, yo no me acuerdo bien ahora cómo era, pero él era el estado intermedio, él nunca llegó a ser ciudadano suizo. Por eso él lo votó en contra de Cervera, porque él no podía, él no era ciudadano suizo. Calvino en su casa era un hospital. Pues sus hijos murieron, porque sus hijos tomaron infecciones muy chicos y se murieron. Pero Ginebra terminó siendo un hospital para muchas personas. Y era una ciudad que entendía la generosidad del cuidado del otro. Suiza dejó de ser un lugar, una taberna, para ser lo que muchos decían la ciudad de Dios. John Knox se va a estudiar a Ginebra porque era conocida la Ginebra como la ciudad de Dios. Todos eran creyentes. La ciudad más limpia del mundo era Ginebra, porque el que barría la calle decía que la barría para la gloria de Dios, porque el que cuidaba los jardines los cuidaba para la gloria de Dios. Entendían que todo debe ser cuidado y debían ser hospitalarios con nosotros. Por eso es que Suiza aquí llegaban, a Ginebra llegaban los que arrancaban de la guerra, los que arrancaban de las guerras ¿cómo se llama? Religiosas, cualquier cosa arrancaban a Ginebra. En Ginebra se los cuidaba, se trataba bien. Fue la primera vez que dejaron de ver cárceles en esa época. Bueno, en esa época las cárceles eran aparte eran muy malas, eran movibles, ¿no? Aquí también intentó portar y todo eso, ¿no? Que era poner la cárcel tú estás preso, no estás preso por vender libros falsos. Entonces el hambre preso y se paseaba por la ciudad. Y Portales hizo eso en Chile, lo hizo Portales. Y tú estabas preso y vivías por la ciudad y todos te miraban que estabas preso. Se trataba muy indignamente. En Ginebra había cárceles, sí, pero dignas. Hasta hoy día. Tú quedas preso de Ginebra y tú puedes jugar PlayStation en la cárcel. Tú ves una cama súper bien. Porque ellos están pensando no en el castigo. Porque ya estás castigado, estás preso. Pero sigues siendo persona. La imagen de Dios sigue siendo reflejada en ti. Interesante ese concepto de Dios. Ahora, con eso voy a terminar. ¿Qué es lo que desde mi punto de vista necesitamos hoy día?
con respecto al inmigrante. ¿Cómo verlo hoy día? Para mí hay 4 ideas que debiéramos encontrar. Primero, el amor y la obediencia. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No es una opción. Debes amar a tu prójimo. Debes ser obediente. Dios te demanda cuidar del otro. Y no te importa quién es el otro, cómo es el otro. Debemos amarlo. Hace un tiempo conocí un ministerio en Brasil que trabaja con transexuales y con homosexuales, con todo el mundo de LGTB. ¿Y qué hace? Le explica el Evangelio. ¿Qué es lo que hace Jesús con los que estaban en pecado? Le explica el Evangelio. No les quiere cambiar la cabeza. Nosotros no queremos que el homosexual deje de ser homosexual. Queremos que conozca a Cristo. Y conociendo a Cristo, Él va a dejar la homosexualidad. No de otra forma. Algunos, no sé si algunos lo leyeron, el libro El Gran Programa Divino. ¿Se llama? ¿Sí se llama? Sí. Ese pastor que escribió ese libro es un australiano que lucha con la homosexualidad. Es un pastor reformado. Que él tiene ha luchado mucho tiempo con deseos homosexuales. Él es ¿cómo se llama? Celia, que no se casó. Y él se ha guardado para el fin de reconocer que él lucha con eso. Es un pastor que en el libro Panorama Divino es un librazo. Creo que lo van a leer en el Antiguo Testamento. Creo. Y es un hombre de Dios. ¿Cómo así como tú luchas con la mentira? ¿O usted lucha con la mentira? Luchamos con la mentira, luchamos con los malos deseos, con los malos pensamientos. Él lucha porque a él le gustan los hombres. Es que hay eso. Pero ¿qué es lo lindo? Que el loco lo lucha. No se dejó entregar sus pasiones desordenadas, sino que él entregó sus oraciones y su iglesia ahora por él, para que él cambie su vida, para que incluso ahora para que se case. Porque dice, no, yo no quiero casarme, yo quiero dejar de luchar contra eso, quiero que vivir tranquilo con eso. Y el Señor está haciendo su obra. Un testimonio maravilloso de un hombre del Señor que está haciendo eso. Porque todos luchamos, ¿no? Todos luchamos. Yo lucho contra esto, pero yo soy vencido. No, yo tengo que luchar contra eso. Pero está en mí. No, pero luchamos. Todos ustedes luchan con cosas, con mentir. ¿Qué no? Bueno, aquí no mienten. Todos somos mentirosos. El problema es que nosotros aceptamos la mentira como algo normal. Mentiras piadosas, mentiras blancas, mentiras. ¿Pero qué final es? Mentira. Y nosotros ya lo aceptamos. Es normal. Voy saliendo. ¿Quién no ha dicho eso? Voy llegando. ¿Quién no ha dicho eso? Llego en 5 minutos. No se separen, ¿eh? Tranquilos. No es motivo de separación eso. Pero, ¿sí o no? Sí, y todos lo hacemos. Yo tengo una amiga que me dice, voy llegando. Yo sé que no va llegando. Sé que no ha salido de su casa. Entonces digo, ¿sabes qué? Dime la verdad, dime en cuánto. Ya no, en verdad, en 1 hora. En 1 hora. Ella estaba llegando. Dime la verdad. En 1 hora estoy ahí. Llega a la 1:30. Yo sé que va a llegar a la 1:30 más. Entonces ya nadie le pregunta a ella. Porque todos sabemos que ella va a mentir con eso. Pero es una lucha que ella tiene. Decir la verdad por fin alguna vez. Hay que ser obedientes. Hay que tener amor. Hay que tener misericordia. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia. Eso es lo importante. Alguien se acercó a ti y te predicó el Evangelio. Y tú no eres ninguna maravilla. Con todo respeto y cariño. No somos ninguna maravilla. Y Dios nos tuvo misericordia. Y nos predicó el Evangelio. Y nos mostró el Evangelio. Es por eso que yo creo, por último, que lo que hay que vivir es el Evangelio. La iglesia tiene que vivir el Evangelio. Por eso cuando empezamos, ¿qué dice la Biblia? Si no importa lo que tú pienses, no importa lo que diga un partido político, no importa lo que diga las noticias, lo que importa es lo que el Evangelio está diciendo. Si la palabra de Dios dice eso, tú tienes que hacer eso. Si esa es la discusión. Yo con mucha gente discutí para ese tema de la prueba.
pelear. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Tú puedes apoyar algunas cosas? No, no puedes, entonces no. Sí, sí puedo, entonces sí. Pero que la Biblia sea tu parámetro, no tú, no tus ideas, no tus pensamientos. Por eso que nosotros en el seminario lo que buscamos es que ustedes todo lo que hacen lo hagan en torno a que tienen que glorificar a Dios. Sus trabajos no son para simpatizar a mí o al profesor, es para glorificar a Dios. ¿Se dan cuenta cuando nosotros tenemos la dimensión de que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios? Entendemos que mi trabajo, mis estudios, yo estoy glorificando a Dios. Si no entiendo eso, entonces no entiendo el Evangelio. Y esto es lo que para nosotros lo principal. Entendamos el Evangelio. Cuando tú no entregas un trabajo, estás a profesor pasando el baño, no. Bueno, a mí me da el toque, pero estás incumpliendo con lo que Dios está dándote. Que ser responsable con tus cosas. Y es difícil. Ser buen mayordomo es súper complicado. Ser mayordomo de las cosas que Dios te da es súper complejo. Porque cuando conversamos con hermanos, pasó más allá con la experiencia, hacer un sermón no nos costaría tanto. Tenemos herramientas para salir de esto. Si yo le decía, ¿sabes qué? Ya vamos a hacer el juego. Dime un nombre de la Biblia, dime un número y tal libro, tal número. Y predica ahí. Y uno podría salvarse. Tiene la experiencia, tiene la herramienta y todo. Pero no está glorificando a Dios con eso. Porque no hay oración, no estás preparando, no estás dedicando tiempo para eso. Eso es lo que, cuando hablamos de evangelio, es integral. Cuando yo discrimino a alguien por su color de piel, por su situación económica, por sus ideas, por lo que sea, lo que estoy haciendo es ocultar el evangelio. Recuerda la palabra del Etíope. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que eso pase ahora? Nada. Entonces predica. Y al inmigrante, al pobre, al que está dando dificultades, muestra el amor porque Dios mostró amor para ti. Porque tú eres igual. Porque nosotros somos iguales hoy día. Tú eres un inmigrante. ¿Qué dice las Escrituras acerca de tuyo? Porque ustedes no son del mundo, pero están en este mundo. Nosotros somos de este mundo. No es que seamos de Marte ni de otro planeta, pero nosotros no somos de este mundo. Jesús nos dijo eso. Nosotros somos inmigrantes de esta tierra. Y como inmigrantes que Dios mostró amor para con nosotros, nosotros debemos entonces mostrar amor para con nosotros. Y ese amor se resume en el Evangelio. Presenta el Evangelio. Ayuda al pobre, claro. Como dice Santiago, oye, si alguien tiene frío, se va a poder por ti. No, dale abrigo. Si tiene hambre, dale de comer. Es tu obligación. Pero también recuerda eso, el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que transformará el mundo. El fin de las discriminaciones es cuando la iglesia tome conciencia de que es la imagen de Dios y que debe predicar a toda criatura. Ahí va a ser el fin de las discriminaciones. Tristemente, el Ku Klux Klan, ¿quién era? Cristianos, presbiterianos, bautistas, metodistas, anglicanos, que el domingo glorificaban a Dios y en la noche ponían una cruz con fuego, se vestían de blanco y odiaban a los negros. Pero ¿quiénes subieron? La resistencia misma evangélica, que en sus templos hacían hoyos y escondían a la gente para que no los mataran. Eso fue. Hay una película que se llama Camino hacia la Libertad, que es como un camino de iglesias en la que te tomaban en una iglesia, te escondían, te llevaban a otra iglesia, te escondían y así te sacaban fuera del lugar para que no te mataran. Las iglesias eran abiertas para que la gente no las matara. ¿Y quiénes no nos mataran? Los propios cristianos. Eso es lo terrible. Debemos ser una iglesia que ama porque fuimos amados. Hermanos, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún reclamo? Yo tengo uno. ¿Reclamo? No, es difícil Puede ir hablar preso. es difícil hablar de estos temas, pero por lo general
como lo que usted hablaba recién, el tema de si uno dice algo es racista o xenófobo al tiro. Yo entiendo lo que usted expuso y lo comparto, pero el tema es, ¿eso significa estar de acuerdo? Porque te decía, hoy día hablamos del problema de la inmigración. Si bien la inmigración no debería ser un problema, pero sí ocasiona diferentes problemas. Sí. Entonces, hay una visión del cristiano que tiene que actuar conforme a la palabra de Dios con el prójimo, o sea, el inmigrante, ¿no es cierto?, de cualquier condición social. Pero ¿qué va más allá, por ejemplo, del país, como políticas públicas? Porque hoy día nosotros, la mayoría de nosotros, no estamos en política, por ejemplo. Pero ahora mi pregunta es, ¿cómo debería yo actuar yo en la esfera pública si yo fuera político? O sea, entiendo bíblicamente, pero ahí va mi duda. Si yo fuera político diría, sí, que entren todos los inmigrantes y aquí vemos cómo lo arreglamos. Esa es como mi duda siempre, cómo sopesar un poquito ese, para que haya orden y cumpliendo yo como cristiano también con el... Ya. Sí, entiendo. Sin enojarse ninguna, ¿no? Pero hubo... ¿Usted se enoja? No. ¿Quieres decir algo? Se me vino un texto inmediato. Quiero, no sé si puedo, pero porque te hicieron la pregunta a ti. No. Después... Sí, lo que pasa es que hay dos cosas distintas. La escritura nos manda a hacer algo, hoy día, por ejemplo, eso se ha expuesto. Eso es independiente de si hay un problema causado por la inmigración o no. Entonces, al César lo que es del César, ¿cierto? Al gobierno, el gobierno es el que tiene que ver cuál es el problema, si es un problema social, un problema político, en fin, y el gobierno de turno es el encargado de darle solución a eso. Lo que a nosotros nos compete como creyentes es extender la mano a los niños. Tal cual. Porque yo sé decir enojarse porque el presidente Piñera, cuando invitó a todos los venezolanos, ahí quedó embarrado. Creo que un gobernante cristiano, cualquiera que sea, tú presidente cristiano, en la esfera cristiana, en la esfera política, sí, tienes que extender la mano, pero tú también tienes la responsabilidad como gobernante de dar Claro, Claro, o sea, tú no puedes decir, ya, que no quedan todo lo que quieran. No, porque también es importante. Seguimos siendo pecadores. Y vamos a regir un gobierno desde el pecado. Si yo fuera presidente mañana, si ya tú vas a ser presidente mañana, muchas cosas serían muy malas también. Claro. Para mucha gente, ¿cachai? Yo siempre he dicho, yo sería un muy mal presidente porque quizás haría cosas que me harían cercano a Hitler para un mundo, y otra sería la reencarnación de Karl Marx, ¿cachai? Porque la gente está dividida en esos dos pensamientos. Pero yo no, yo entiendo que hay que ser César lo que es el César. Hay órdenes que deben estar establecidos. Entonces tú no puedes tampoco desordenar todo porque hay gente que va a traer violencia, que va a traer delincuencia, que eso pero no porque sea negro, porque suena feo, pero no porque sea extranjero, es porque es pecado en su vida, ¿no? Y eso tiene color de piel. ¿No? Por ejemplo, para no tirarlo tan a presidente, un caso que yo he visto más de cerca con mi hermano Eduardo. Él trabaja en el área de social y los usuarios del programa acá y el programa social saben que él es cristiano, porque él también estuvo con sembradores. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces lo presionan un poco, le meten, pero tú eres cristiano, o sea, dame lo que te estoy pidiendo, porque tú eres cristiano y tienes que darme lo que te estoy pidiendo, porque... Y Eduardo dice, no, pero es que este es mi trabajo y están estos reglamentos que yo debo seguir. Entonces esa es como a veces mi duda es, ¿soy mal cristiano? O sea, ¿cómo estoy glorificando a Dios? Dándole a la persona que necesita lo que necesita allá porque o cumpliendo correctamente mi trabajo como cristiano. Es ahí como que... Es que tú eres justo. Porque para la persona es un mal cristiano cuando él dice, no puedo hacerlo. Eres un mal cristiano. Por ejemplo, yo acá el día estaba viendo la película Los 33. ¿Ya? La película que es divertida la película. No es una mala película, no te vas a decir,
Pero en esa película, con el tarro de atún comían los 33, ¿cierto? Los 33 sacaban un pedacito y comían los 33 de un tarro de atún. Si el que repartía era cristiano, y de hecho había cristianos adentro, ¿no? Había un pastor y cosas. ¿Lo que era lo justo? ¿Que comiera más el cristiano por sobre los otros? ¿O que todos comieran por igual? Que todos comieran por igual. Entonces, cuando tú vives, por ser cristiano, no tengo que decir, como soy cristiano, le voy a dar más a todos, ¿no? Porque si le doy más a otro, estoy dejando afuera a otro, estoy siendo injusto con otro. Entonces, tengo que ser justo con lo que me corresponde. Y el problema es cuando nosotros, quizás es el tema, romantizamos la cosa. Como va a ser cristiano, le va a dar para todos. No, tiene que ser justo con su responsabilidad. Si yo me pasan 10.000 pesos para estar con ustedes y hacer un almuerzo, y como yo y el pastor Marcelo nomás, porque somos los pastores, amén, gloria a Dios. No es justo. Ya, eso está grabando, ¿no? Ya, pero voy a decir lo mismo. En el consejo de pastores, que todavía el pastor Marcelo está, y yo no estoy, gracias a Dios, algo que me cargaba, que le carga. Hacen congresos, todos los consejos pastores hacen un TDO. O sea, todos los pastores, todas las iglesias, hermanas y los hermanos. Los pastores pueden pasar acá a un ágape de verdad rígido, así bacán, y la gente afuera sin comer nada. Eso no es justo, y es feo además. Pero ¿por qué tú estás comiendo cosas ricas de verdad, gente afuera no? Porque tú eres pastor, que eres más ungido. Ahí no hay justicia, ¿cachai? Todos deberíamos comer. Y no alcanza para todos, nadie come nomás. No es para qué hacer un culto, no es para qué comer. Entonces, eso yo creo que es importante. Que el cristianismo tiene que entender que hay justicia y hay órdenes también. Entonces, si tuvieras que ser presidente, tienes que mantener el orden. Y estás haciéndolo bien. Recuerda Romanos 13. Esto es súper importante para nosotros. Romanos 13. Que Dios también da autoridad y da la espada para quien ejerce la autoridad. Eso es. No soy de casa. Porque nosotros tenemos empezado a imaginar partidos políticos. No sáquense eso. La Biblia dice en Romanos 13 que la autoridad es dada por Dios y que le da la espada para que ejerza la autoridad. Y eso es importante. Entonces, ¿qué es lo justo? Bueno, lo justo es lo que hay que buscar por la justicia. Y eso no es para un lado o para el otro. Es lo que hay que hacer. El problema de la inmigración, claro que es un problema. Si está descontrolada, claro que hay que darle un orden. Ahora, como dice el pastor Marcelo, no es la labor de la iglesia, es la labor de los legislativos. ¿Qué es la labor de la iglesia? Aprendan a votar. Votemos por aquellos que realmente defienden las cosas como son. Y ahí ya no me meto más. Ahí cada uno ve. Cambia el discurso después. O sea, el discurso siempre es. Ya, y eso. Chuta, gracias, pastor. Y después. Que me libera mi comunismo pasado. Lo que dice el pastor es súper cierto. Yo peleo con eso. Piñera, perdón que diga bien, pero Piñera prometió 1000 cosas al pueblo evangélico. 1000 cosas. No cumplió ninguna. Pero ¿cuál es el problema? Piñera, no evangélico, que pueden esperarse en las personas. Exacto. Maldito es el hombre que confía en el hombre. Y ese pongan el nombre que ustedes quieran. Si ustedes confían en un político, están confiando en un hombre. Y la Biblia dice que es maldito el que confía en un hombre. No confiemos en los hombres. Porque cuando Piñera ¿cuándo aprobó eso Piñera? Cuando estaba gobernando un parlamento, él ya no lo pescaba a nadie. Dijo, aquí tengo que sacar un par de puntos y te los leyes. Aunque aún, a lo mejor él no creía en eso. Pero son 2 puntos en la academia. Y eso es importante. No confíen en los hombres. Porque la esperanza del pueblo evangélico no está en los hombres. Tu esperanza está en Jesucristo y la venida del Señor. Ahí está tu esperanza. ¿Qué vamos a hacer el Padre nuestro? Venga a tu reino. Venga a tu reino. ¿Y estamos orando eso? No. Está de esa manera. Retrasa tu reino, Señor, todavía. Claro, Señor, todavía no. Chile campeón del mundo. Tenemos cosas así. Sí, es verdad. Yo sé que son cosas ridículas, pero tú dices que, Señor, tengo mis hijos chicos. Quiero ver nietos.
Cuando vas a autoridad, ¿qué vas a decir? Que los bisnietos. ¿Qué queda después? Tataranietos. ¿Se han dado cuenta? Esperable, pero se han dado cuenta que si tú tienes un cumpleaños de una señora de 65 años, y no estás joven, 65 años tú no eres joven. ¿Pero por qué esta se cosa? Porque nadie quiere morir, porque alguien quiere morir. Todos queremos vivir, ¿no? Yo tengo 43 y me siento que estoy de 20. Ahora, físicamente estoy como de 80. Pero mentalmente de 8 y así. Estoy regulándome. Ahí saco el promedio. Pues saco promedio y cuando como 20. Pero es lo que uno le pasa, hermanos. Si el tema es cómo ves el evangelio en toda dimensión. Como soy político ahora no voy a. No. Soy un político cristiano. El presidente de. No sé si de Bulgaria o de Rumania. Creo que es de Bulgaria. De Rumania no sé. Que está haciendo unos cambios increíbles. Sí, ese, ya, hijo de pastor calvinista. Él es calvinista. Y es súper duro. Nosotros estamos asustados con el de Salvador. Ese loco es rígido. Es un hijo de un pastor calvinista y él es calvinista. El que le dio la libertad a Mandela, ¿quién fue? Un presidente calvinista que dijo: Dios me mandó por una cosa especial y liberó a Mandela. Y él era un calvinista. Interesante eso. De hecho, si usted ve la película de Mandela, aparece esa imagen. Él dice que eres calvinista especial. Entonces, no importa las direcciones que estás. No, si eres, no sé, me mala que enfermera y si no te voy a curar a ti porque eres testigo de Jehová. No, tú atiendes nomás, ¿o no? Sin discriminación. Atiendes nomás. Después, su alma será no sé a dónde, pero tú atiendes a esa persona. Y eso es lo importante. Gracias. De la compañera. Hay otra cosa, perdón, puedo. Lo que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, en este caso que también planteaba, fíjate que en ese dilema ético entre me exigen y me piden que haga esto porque tú eres cristiano, pero al mismo tiempo yo estoy bajo la responsabilidad de alguien, la Escritura a mí me manda a obedecer a las autoridades que tengo. Si yo paso por eso, y fíjate que por muy piadoso que parezca, yo estaría faltando, estaría pecando, estaría en desobediencia. Y eso sí, indudablemente hay que ponderarlo. Aquellas cosas que son contrarias a Dios, indudablemente nosotros estamos llamados a oponernos. Y incluso eso nos puede costar por nuestro trabajo, un montón de cosas, pero de lo contrario, si es ley y si no va contra lo establecido por Dios, yo tengo el deber de obedecerlo si estoy bajo autoridad. Y si no, podemos, aquí hay un tipo que lo expresa, podemos, es como, también se olvidan las cosas. Ya, no recuerdo la palabra. Pero cuando John Knox decía, ¿no? Parece que John Knox decía, la rebelión contra la tiranía es obediencia a Dios. Claro. O sea, Sí, también hay momentos de. Si un presidente llega y dice, se prohíbe la predicación, Podemos revelarnos, sí. yo me revelo, yo voy a predicar. Exacto. Ese es el punto. Te van a matar. Ese es el punto. No puedo. 4 hermanos de los mártires, ¿no? ¿Qué tal haciendo? El ministerio, pues algunas se opuso a Claro. la Unión Soviética en la restricción de la. Pero sí, el tema es eso, el tema es lo que. Y esto es bíblico. Pedro y Juan, frente al concilio, son azotados. ¿Qué dicen? ¿A quién le hacemos caso? ¿A ustedes o a Dios? Claro. Exacto, ese es el punto. Ese es el punto de inflexión. El Tupac Amaru, el momento de izquierda de Perú, profesor de Perú, entraba a las iglesias de los pueblos Sí. y decía: quien niega a Dios se salva, quien no se muere. Quedan 2 minutos y se iban para afuera. Y imagínate, no neguemos, que los que negaban se iban para afuera y los otros se quedaron arrodillados por hambre. A todos afuera los fusilaban. El Tupac Amaru decía: alguien que niegue su fe no es digno de vivir.
Eso es el Tupac Amaru. Qué bien, ¿no? Como Dios ocupó al Tupac Amaru, un grupo de extrema izquierda, para depurar la iglesia. Los que no aman a Dios verdaderamente tienen que morir. Es genio esa cuestión, ¿no? Es genio. Pero siempre he dicho, después hemos conversado, si a mí me obligan a no predicar más por causa de alguna ley, yo voy a predicar. Y si me meten preso por eso, amor, yo voy preso. Nosotros tenemos Y me dijo, ¿te vas? No, mi esposa no es muy simpática. ¿Te vas? Nosotros te vamos a visitar, tranquilo. Lléveme Coca-Cola. No, no, Yeah.